Muy feliz, gracias. Bueno, a continuación tendremos la participación de Víctor Samuel Peña Mancillas. Adelante, por favor. Buenos días, Víctor Samuel Peña Mancillas. Hola, bienvenido a este recinto legislativo. A continuación, brevemente, le comentaré cuál es la mecánica para su participación. Primeramente, contará con 5 minutos para que usted nos presente su ensayo. Su participación va en función del ensayo que usted nos presentó en su expediente. Posteriormente tendremos la oportunidad los diputados con un espacio de 5 minutos para algunas preguntas y por último, para el cierre tendrá usted 2 minutos para concluir. Adelante, por favor. Gracias, pues buenos días, un gusto estar aquí. Mi nombre es Víctor Peña, soy profesor en el Colegio de Sonora, doctor en Política Pública, maestro en Administración Pública, licenciado en Derecho. Vengo pues voluntariamente, ahora sí que a ofrecer dentro de la decisión que se habrá de tomar de la conformación de este comité técnico, el perfil y lo que hemos pues aprendido y lo que hemos observado a lo largo del tiempo, porque particularmente pues desde hace, puedo decir, 19 años con el tema de la transparencia, esta ha sido una línea de trabajo no solo desde lo académico, sino también desde la participación ciudadana y también desde el servicio público. Está en el expediente. Tengo, digamos, la forma más visible de observar todo esto, pues, tiene que ver con productos, particularmente algunos libros, algunos artículos, que son, por una parte, reflexiones de lo que se observa y, por otra parte, también el resultado de lo que se ha llevado a la práctica. Por decirlo de una forma muy llana, no es solo rollo, sino también es la observación de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, cuando desde la transparencia y toda esta familia de palabras que se han dado a partir de eso, entre ellos gobierno abierto y después una ramificación hacia parlamento abierto, qué es lo que ha sucedido, por qué funciona, en qué no funciona, etc. Vengo pues a proponerme como parte de este colectivo, con, digamos, experiencia, con conocimiento en la participación de colegiados. Destaco quizás 2 por ser los más significativos por la experiencia. Uno tiene que ver con la participación como integrante fundador del Consejo Consultivo del INAI, allá en México, esto por decisión del Senado de la República, y también con el propio INAI, el trabajo como consultor para ellos en el desarrollo del modelo teórico para los ejercicios de gobierno abierto que se llevaron a cabo desde el 2015. En el ensayo propongo más que un plan de trabajo, lo planteo como unas líneas, porque finalmente estoy muy consciente de que el trabajo de este comité será en colegiado y es más el proceso, será más el proceso y los acuerdos que se puedan llegar a esa mesa a partir de las reglas que se puedan desarrollar de convivencia de este comité, en donde se pueda ya, me parece, establecer un plan de trabajo propiamente dicho. Agregaría también mi interés por el Congreso del Estado, reflejado en 2 productos, en un par de libros. Uno tuvo que ver con un libro sobre la clase política que fue del Congreso, que fue coeditado entre el Colegio de Sonora y el Congreso de Sonora, y el segundo volumen de la historia panorámica del Congreso de Sonora a partir del 2000 hasta 2015, me parece, si no mal recuerdo. Pues lo dejaría así. Quizás la parte más sabrosa de esto pudiera ser si hay alguna duda, que con todo gusto responderé. Bueno, adelante, diputado Sebastián. Bienvenido. Gracias. ¿Qué mecanismos propone para que se pueda dar un verdadero parlamento abierto a este poder legislativo? Pasando siempre por el filtro de esto que comentaba, ¿no? Se propone y luego ya en el colegiado se dispondrá. Primero tendría yo que plantear, que me parece fundamental y a partir de lo que he observado en otras experiencias,
que es fundamental que se pueda llegar a un acuerdo mínimo, básico, digamos, algo que no demore mucho, sobre qué entendemos como Parlamento abierto. ¿Por qué? Porque me parece que a veces se le quiere como que, honestamente, ¿no?, como vender de más, o se le quiere plantear como la gran solución a otros muchos problemas, y la verdad es que si las expectativas son tan altas, no va a haber forma de tenerlo. Me parece que en ese sentido, a manera de propuesta sería, si hay que pensar en términos de la transparencia legislativa más el de la participación. Yo con esos dos ejes pudiera pensar, podemos empezar a trabajar. La participación ya se ha hecho a partir de foros de consulta, pero no solamente con foros de consulta, sino a través de, por decirlo también de forma muy coloquial, ir incentivando el interés, no en la población en general, que me parece que sería así como un escopetazo, y perdón pues por el ejemplo, sino con puntos de precisión, particularmente cuando se discutía, por ejemplo, el modelo de gobierno abierto con el INAI, se planteaba un término que desde entonces, ahora sí que me lo he quedado porque me parece muy interesante, que tiene que ver con el de la innovación social. La innovación, uno, digamos, cuando se empieza a aproximar a la palabra, normalmente lo traduce a un tema tecnológico. Y eso es correcto, pero no es el único significado que tiene. La innovación social, ya con el apellido de social, lo que hace es reconocer que cuando tú tienes, en este caso, una organización pública, que solo se comunica siempre con los mismos, tienes un foco amarillo o tienes un foco rojo. Lo que tienes que hacer es incentivar la participación de otras áreas, de otros grupos, de otros sectores que se vayan acercando. Me parece que no es automático decir, mira, por ejemplo, para plantearlo aquí, se está haciendo Parlamento abierto, ahora sí confiamos, todos nos acercamos. Creo que se tiene que hacer mucho más estratégico, ir dando pequeños pasos, que no por pequeños significa que no tengan valor. Me parece que tiene que ver más con la construcción hacia adentro, pero digamos, a través de foros, a través de la participación, a partir de la innovación social, pues para no comerme más tiempo. Pues bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿el Parlamento crees que sea una forma buena de acercar a la ciudadanía con los diputados? ¿O hasta dónde permearíamos los diputados con la ciudadanía? A mí me parece que la figura complementa, pero no sustituye. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, además se planteaba ya, y es perfectamente entendible, y hay que decirlo con todas sus letras, me parece, el Congreso tiene una vocación política, ¿no? De repente, si queremos plantear, como ya se ha dicho aquí también, lo político frente a lo técnico, va a haber pues un choque de agua y aceite, ¿no? Lo que yo vería al gobierno abierto como una caja de herramientas. El gobierno abierto, en sus diversas experiencias, en sus diferentes significados, lo que nos permite es tener un menú amplio de, vamos a decir así, de inspiración de lo que pudiera funcionar para algunas necesidades. Por eso digo, no compite, no sustituye, complementa, algunas necesidades muy particulares que pudieran tenerse en el trabajo legislativo, como Congreso o como grupo parlamentario o como legislador o legislador en lo individual. Hasta dónde se pudiera llegar, a mí me parece que, haciendo un diagnóstico muy rápido, digamos, desde la distancia que uno tiene que observar, a mí me parece que en este momento lo que mejor se pudiera hacer sería hacer operativo, por ejemplo, este comité. Es plantearlo de manera muy concreta y decir, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas bases mínimas, quizás no muy elaboradas, no algo que nos lleve 2, 3 años sino algo mínimo para decir, a ver, ¿cuál es la figura de este comité? ¿Se va a trabajar o se va a presentar alguna idea? Yo sería más de la idea de decir, bueno, podemos en la colaboración de entre todos presentar algunas ideas, quizás a través de un mecanismo de votación, no sé, y eso decir, bueno, desde el punto de vista de este comité, esto se pudiera, desde este punto de vista, pudiera ser considerado por el Congreso. El Congreso observarlo, precisamente pues, en esta arena política, y por incluso circunstancias que escapan a la vista
desde quienes están en la mesa técnica, se pueden tomar o se pueden no tomar. Pero ya eso, el hacer operación, que opere un comité como esto, ya es, digamos, para mí sería mucho. Tratar de ir como en contra, pues, de lastres históricos, ¿no? Con una figura como el Parlamento Abierto que es buena, pero que también tiene muchos espacios de oportunidad, por no decir muchas expectativas no cumplidas, me parece irnos un poquito más. No, ya. Tiene 2 minutos para el cierre. No sé si gusta la diputada Alejandra, quiere hacer una pregunta. No, mira, yo felicitarte. La verdad es que me tiene sorprendida porque es el quinto ya participante con muy excelentes currículums, muy buenas participaciones todas. Va a ser difícil a la hora de seleccionar quiénes son los que van a participar en este grupo, pero te felicito, tienes un excelente currículum, lo estaba viendo. Gracias. Y no quise dejar de preguntar, aunque ya se terminó el tiempo de esta participación, de esta presentación tuya, porque a lo mejor tú puedes ayudarnos mucho dentro del mismo comité, porque hay un hermetismo ciudadano muy fuerte ante las iniciativas que tiene el Congreso. Tiene que ver con muchas cosas, lo ha mencionado en varias ocasiones el diputado Fermín, y yo voy a retomar ese tema, quizá de otra manera, pero quisiera dejártelo a ti, no para una respuesta, sino para que realmente sea algo que nos ayude de manera operativa aquí en el Congreso. Antes había un bipartidismo, esta es mi tercera legislatura, igual que el compañero local, pero antes había un bipartidismo donde se tomaban las decisiones para la evaluación del desempeño de los diputados entre 2 partidos políticos. O sea, y era muy fácil, cuántas presentas, cuántas se aprueban, y era un intercambio de iniciativas para poder empoderar a cada uno de los partidos. Hoy hay una representación de 8 partidos políticos. Es un ejercicio muy diferente a como era antes. Hoy pues puede haber un partido con una representación pequeña donde mete iniciativas importantes, pero que a la hora del consenso en las comisiones pues no pasa, porque se politiza. Entonces, yo creo que aquí es importante a la hora porque yo no estoy en contra de la evaluación del desempeño, más sin embargo te digo que antes yo siempre pensé, no me importa la evaluación, porque mientras el ciudadano me evalúe lo que yo hago en la representación que yo tengo, para mí es suficiente, porque era la evaluación así, pues era cuántas metiste, cuántas se aprobaron, y eso de aprobaron es la mitad de la iniciativa, porque las que se aprueban también entran en otro ejercicio donde no se aplica en el ejercicio de gobierno, y hay muchas iniciativas aprobadas en el Congreso que no están aplicadas en el ejercicio. Claro. Entonces, yo creo que aquí la participación tuya y de otros compañeros que tienen este nivel de currículum que tienes, sería importante encontrar la forma de poder decir es un buen desempeño o no es un buen desempeño de la legislatura o en sí de cada uno de los diputados, que la verdad yo no creo en eso, o sea, te lo confieso y lo digo. Nunca me he dejado llevar por una evaluación de alguna instancia o de alguna página o de algún otro, porque pues cada uno de los diputados hace su esfuerzo porque su trabajo se vea reflejado en la aceptación del ciudadano. Ahora, Parlamento Abierto, que es lo que estamos aquí ahorita, formando este comité técnico, ya existía la participación ciudadana, ya existía la socialización de los temas por cada uno de los diputados. Ahora el Parlamento Abierto nos da otra vez esa oportunidad de poder hacer las cosas con el idioma que el ciudadano requiere para que estemos presentes en lo que a ellos les importa de verdad, porque a veces tomamos temas que no son de importancia para la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí, y no es una pregunta concreta, nomás es decirte, esto hemos vivido y esa es nuestra realidad. Y que se lo lleven de tarea, yo creo, al final de cuentas, quien conforme este comité nos puedan ayudar realmente a que este ejercicio sea un ejercicio que realmente hoy funcione para este Congreso y esta legislatura. Gracias. ¿Puedo cerrar en 30 segundos? Cuando era joven y todavía tenía cabello, y en mi natal Coahuila, estuve en el Congreso de Coahuila hace ya 15 años, en una legislatura, y había mucha tensión, porque me parece que también fue una oleada de decir, vámonos hacia la productividad, ¿no?
Y la solución fue muy sencilla. Pues, presentemos documentos como tortillas, ¿no? Hagámoslo como tortillas. Entonces se inflaban números y parece que todos estamos contentos. A mí me parece que debemos de, o sea, el Congreso, ya me estoy incluyendo, ¿no? Pero el Congreso se tiene tiene que asumir un papel justo de que ya no se está en la punta de esa ola, de que ahora el enfoque está, yo diría, en el proceso. Es decir, bueno, y se ha planteado aquí ya con otras palabras, en un ambiente político los productos dependen de tantas cosas, es decir, de tantas cosas que no, es que presentó mucho, presentó poco, habló mucho, habló poco, pues eso no te asegura ni que le beneficies a nadie, ni te asegura la siguiente elección, ni te asegura, ¿no? Entonces creo que Parlamento Abierto, yo diría que hay como dos caminos. Uno que es el aprovecharse de algo así como una etiqueta, marca registrada, y por eso hablamos de Parlamento Abierto, que me parece que no es propio, o sea, no es propio. Nosotros vivimos en un ambiente de Congreso, pero usamos el Parlamento Abierto como para sumarnos a esta etiqueta y entonces poder pertenecer y estar en una cancha junto con otros que hacen ese mismo ejercicio. Yo sería más de la idea de que pudiéramos reflexionar hacia quedarnos con la esencia de lo que significa la apertura del Congreso, que tiene que ver, por supuesto, con comunicación, con transparencia, tiene que ver con este trabajo a nivel de piso, tiene que ver con qué otras formas podemos hacer para comunicarnos mejor, y todo eso cruza además por saber que todo esto funciona como un fierro que está con otros fierros en la lumbre, y como cuerpo político eso no lo podemos evitar, porque si estamos pensando en que todo va a girar alrededor de esto, nos estamos perdiendo de la riqueza que es justamente el funcionamiento de un cuerpo como este que es el Congreso. Y con eso cierro, gracias. Bueno, parte de los documentos generados en el proceso de investigación del colegio en algún momento han formado parte de la academia, y agradecerte, uno, el que participes en esto, y cierro con esta última parte de lo que tú mencionas aquí. Bienvenido a que participes sobre todo en la construcción de este espacio colectivo, y sobre todo que nos ayudes a que este espacio colectivo que se va a construir no sea un ejercicio de simulación, como tú muy bien lo has señalado. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Me llevo el agua con COVID. No se crea, no se crea. Permiso. A continuación, toca el turno a Wenceslao Miguel Verdugo Rojas. Buen día. Muy